Muy buenas tardes a todos nuestros seguidores de Ámbito Acuático. Nuevamente por acá, el vicecomodoro Luis Guillermo Inciarte, moderador de este canal. Y para el día de hoy tenemos como invitado especial a William Dugarte. William es consultor especialista en atención a las víctimas de accidentes, en este caso accidentes aeronáuticos, y el enfoque que le vamos a dar el día de hoy es a los accidentes aeronáuticos en el ámbito acuático. Bien, vamos entonces a intentar hacer el... Le hemos hecho la invitación a entrar en la llamada. Buenas tardes, William, ¿cómo te encuentras? Bueno, buenas tardes. Disculpa que parece que tenemos un problemita allí con la primera conexión. Buenas tardes a todos los que se conectan con Ámbito Acuático. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno tenerte por acá con nosotros, William. ¿Cómo estás recibiendo la señal allá donde tú te encuentras? Bueno, en principio te quedabas un poco paralizada la imagen, pero ya sí recuperamos buena señal. Vamos a esperar que se mantenga esa conexión allá en Venezuela de calidad. Ok, bien. Bueno, como les decía a todos nuestros seguidores, pues el invitado del día de hoy en nuestro canal de ámbito acuático es William Dugarte, especialista y consultor o para atención a las víctimas de accidentes con un enfoque particular en el área aeronáutica. Y el día de hoy le vamos a dar un enfoque hacia el ámbito acuático. Así que sin más preámbulo, William, muchas gracias nuevamente y bienvenido al canal de ámbito acuático. Y bueno, complementa la presentación que te hice, un poco para que los que nos siguen te conozcan. Y bueno, comencemos un poco con el tema de los familiares y las víctimas sobrevivientes a un accidente. ¿Qué deben hacer? Bueno, bien. Mi nombre, como bien dijo la presentación, William Dugarte. He trabajado en diversos casos a nivel de Latinoamérica de accidentes aéreos y tuve también la oportunidad de un aéreo acuático, como caso que recientemente estaban conversando en el anterior en vivo del Yankee Victor 2604. Y bueno, mi trabajo básicamente es asesorar a las víctimas de los accidentes para que conozcan los procesos. No, vamos a entrar en materia para aprovechar el tiempo con el interés de nuestros televidentes o conectados por esta vía del GTV. Las víctimas de accidentes aéreos, ya sea víctimas por extensión, pues son familiares, o víctimas porque sufrieron algún tipo de lesión en un accidente aéreo, o aéreo que tenga que ver con el ámbito acuático, como es aquella aeronave que caen en el mar. Correcto. ¿Sí? Digamos que el proceso de las víctimas no se diferencia porque haya quedado en tierra y en mar. La diferencia más pronunciada la vamos a ver al principio, en lo que son las operaciones de SAR, de búsqueda y salvamento, por la competencia que existen en ambos territorios, tanto la parte acuática como la parte terrestre. Pero sí es importante que las personas que pueden ser víctimas o que sean víctimas en este momento sepan dónde estamos en el proceso. ¿Y qué quiero decir con esto? Para aclarar un poco. Las víctimas entran en un proceso que de entrada se llama caos. ¿Okay? Hay una diferencia bien significativa de lo que es una crisis a lo que es caos. Casualmente, en el en vivo del jueves, en mi cuenta, voy a tratar específicamente el tema de la crisis y el caos. Pero para poner en contexto a lo que nos ven ahorita, el caos es aquello donde prima el desorden y la confusión. Todas las víctimas de accidentes aéreos o aéreos y náuticos, lo primero que se enfrentan es al caos. Porque pasa mucho que de pronto, bueno, son personas que están de una u otra manera involucradas con el ámbito aéreo y creen saber entonces qué es lo que deben hacer, porque ya ellos han tenido tiempo trabajando en la parte. Pero cuando ocurre un accidente aéreo, son muchos factores que vamos a ver involucrados. Primero, todo lo que es búsqueda y salvamento,
que es el proceso SAR, que es un proceso. Después viene un proceso de investigación del accidente, que es un proceso aparte. Viene un proceso, evidentemente, de jurídico legal, que es aquel que va a llevar a determinar si hubo o no responsabilidades de terceros para que el hecho ocurriera y las acusaciones pertinentes que dieran lugar. Y último, el caso del derecho que tienen las víctimas a ser indemnizadas. Correcto. Son 4 factores. Entonces, a veces una persona que conozca de la parte aérea no conoce el proceso completo que las víctimas iban a transitar. Entonces, ¿qué es importante? Que las víctimas se agrupen. Esa es mi recomendación principal. Número 1, la agrupación. Y yo entiendo, yo he trabajado con más de 60 familias, en varios casos en Latinoamérica, y entiendo que a veces es difícil congeniar los criterios y las posiciones familiares, ¿sí? Porque finalmente somos seres humanos y tenemos criterios y puntos de vista distintos. Claro. Pero las víctimas tienen un fin común, y sobre ese fin común tienen que buscar todo lo que les una para hacer un solo bloque de la representación. Sin eso, carecen de la fuerza y de la representación que significa las víctimas y se convierten en personas individuales aislados en el proceso. Correcto. Quisiera, entonces, primero te queda... en ese primer punto, ese énfasis que tú estás marcando. Las víctimas o los familiares de las víctimas de un accidente, indistintamente si se caen bien, si no se caen bien, de las diferencias económicas o culturales que puedan haber, lo más importante que tú has dicho en este momento es que tienen un fin común, que es resolver, o sea, digamos, culminar o resolver la fase, impulsar la fase de la búsqueda, del salvamento, de la recuperación y del rescate de cadáveres en el caso de que haya habido esa situación, que definitivamente es el punto común que los debe unir y, por supuesto, al final de todas las etapas que tú comentaste, lograr una indemnización que aun cuando no te va a devolver el ser querido o la condición inicial con la que ese ser querido estuvo antes del accidente, pero te va a compensar, a ayudar, a contribuir con que, por ejemplo, en muchos casos, que son cabezas de familia, que son los que traen el alimento, el dinero al hogar, pues ya no están, ni lo van a estar. Entonces, esa indemnización, aunque no te devuelva ese ser querido, aparte de que es un derecho, al final de la historia te va a ayudar, ¿cierto? Claro, lo que pasa es que, a ver, desde como yo veo los casos y como yo los planteo, la indemnización prefiero no tocarla ni siquiera en la fase inicial o como importante del proceso. Porque el familiar lo que quiere, primero, antes que nada, es saber dónde está su afectado, su víctima, su pariente, en caso de la búsqueda de salvamento. Segundo, una vez que pasa ese proceso, es conocer qué fue lo que pasó y por qué pasó. Y tercero, si hay responsabilidades que se presentan ante la ley a los responsables de ese hecho que causaron la lesión. Entonces, yo el caso de la indemnización siempre lo dejo a un lado, a menos que el familiar me pregunte, pero trato de no tocarlo porque la parte económica es muy susceptible y no es la prioridad. Pero tú has dicho una palabra, Luis, que es súper importante, que es impulsar el proceso, y quiero enfocarme allí. Fíjate una cosa, porque a veces los familiares dentro del caos no conocen realmente dónde están su derecho y dónde están ellos ubicados en el proceso. Y lo primero que yo recomiendo es que el familiar sea parte activa del proceso. Fíjate qué curioso, cuando una aeronave cae en el ámbito acuático, cae en el mar, todos sabemos que esas primeras 24, 48 horas son cruciales. Vamos a extenderlas a 72. Así es. Pero son cruciales. No se van a recuperar más nunca. Entonces, ¿qué pasa durante esas 72 horas con las víctimas? Te voy a decir dónde están. Están detrás del televisor y detrás del periódico esperando el titular para saber qué está pasando.
esperando que la información les llegue. Y eso es un gran error. Lo primero que tiene que hacer es formar parte del proceso inmediatamente que se le ha notificado que el suceso ha ocurrido. ¿Por qué? Porque ellos tienen que impulsarlo. Y no estoy diciendo pelearme con las autoridades. Ese es otro miedo que tienen las víctimas. Las víctimas creen muchas veces que plantear tu derecho es pelearte con la autoridad, entonces intenta equivocadamente no tener una posición concreta ante la autoridad. Entonces, bueno, no, porque en realidad no es pelearnos con ellos nos están ayudando, ellos están colaborando, están haciendo lo mejor que pueden, entonces se aíslan. Y aquí es importante, Luis, resaltar que es básica la representación de esa agrupación, no estoy diciendo mía, estoy diciendo la representación de esa agrupación de víctimas, ya sea porque contratan o se buscan un abogado, o se buscan un asesor, o nombran un vocero de esa representación que pueda canalizar todas las diligencias, porque no es fácil tampoco para la autoridad estar recibiendo cada ratico a un familiar, ni a 3, ni a 5, ni a 6. Parar, porque es importante lo que tú acabas de decir. Tú nombraste que es designar a un abogado, a un experto, digamos, a un asesor o a un vocero, lo que significa que no necesariamente tiene que ser abogado. Solamente lo que busca es concentrar la representación de las víctimas en una sola. En un vocero. Correcto. Para que pueda agrupar toda esa idea y interactuar entre las autoridades y los familiares, inclusive yo diría hasta que de una manera más objetiva y menos emocional. Pasa con los artistas. Los artistas por cantar, cantan donde sea, pero requieren un manager que les administre, que haga la negociación con la persona que los va a contratar. Por ejemplo, o sea, lo que estoy poniendo es un ejemplo, ¿no? De qué pasa con un artista. El artista que le gusta cantar, canta, le paguen o no le paguen, porque lo que quiere es el escenario. Pero si lo dejas lo que yo no voy a hacer por la emocionalidad, probablemente su negociación sea fatal. En cambio, si lo que yo no voy a hacer objetiva, que no está emocionalmente conectada con el caso, el resultado de su gestión va a ser mejor. Lo mismo pasa en un accidente, para las víctimas de un accidente. Si actúan con emocionalidad, no van a lograr, van a tener mucho desorden, caos, como tú lo llamaste. ¿Bien? Claro, lo que pasa es que, Luis, a ver, yo lo he vivido en carne propia y he llevado ya más de 8 casos de proceso en Latinoamérica de accidentes grandes, aéreos y otros pequeños. Pero vamos a concentrarnos un poquito para que sea muy didáctico, porque finalmente este programa va a quedar en el tiempo para las personas que necesitan la información. Para orientar a las víctimas, correcto. Tú no te vas a operar de corazón abierto con un médico que tú no sepas que es exitoso, que tiene resultado en operación a corazón abierto, porque tú vas a poner tu vida allí, en manos de esa persona. Yo lo que aconsejo es que busquen, en la medida de sus posibilidades, un experto que haya ya trabajado casos similares con resultados concretos, que pueda hacer la orientación más idónea en este caso. Porque yo insisto, es que yo no soy abogado, y uno de los grandes problemas es que normalmente la familia te dice, yo tengo un primo que es abogado, sí, pero es que es abogado, es especialista en derecho aeronáutico, sí, pero a menos que sea fiscal aeronáutico, yo digo, conoce totalmente el proceso, parte legal, de investigación y del proceso de búsqueda de salvamento. De resto, déjense orientar, ¿ok? Y después toman decisiones, pero déjense orientar, es lo más importante. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque hay que hacer un planteamiento, y aquí vengo y seguramente estará de acuerdo conmigo, hay que hacer un planteamiento dejando escuchar a las voces que forman parte del ámbito aeronáutico y acuático, a los expertos, a la gente de, por lo menos ustedes, que hacen un trabajo extraordinario, que lo hace ONSA, o la gente de Rescate Humboldt con Enrique Martín Cuervo, tienen años en la búsqueda de salvamento. Tienen experticia, tienen expertos, tienen información, han trabajado en muchísimos casos. Entonces, ¿qué haría yo, por ejemplo, si tú me dices a mí, y el caso más reciente
lamentablemente, es la desaparición de la aeronave Yankee Víctor 2604, a cuyos familiares le mando mi respeto y mi consideración. Es escuchar. En base a eso, un líder tiene que plantear eso en una hoja de ruta. O sea, ¿qué propone ONSA? ¿Qué propone Rescate Humboldt? ¿Qué propone el basamento legal del derecho que nos asiste? Y todo eso convertirlo en algo tangible que tú puedas, con respeto, llevar a la autoridad correspondiente y decirle, mire, nosotros como grupo de familiares tenemos este aporte. Fíjate lo que estoy diciendo, este aporte para ustedes, para que lo evalúen. ¿Entiendes? Pero algo no es un verbo, No es se va. algo elaborado, que incluye el derecho, que incluye búsqueda de salvamento, que incluye a los expertos de ONSA, los expertos de Rescate Humboldt, donde hay una opinión ya consolidada. Y entonces tú vas a la autoridad y les pones eso en las manos. Y después te vas a la fiscalía, que esté conociendo el caso, y le solicita a la fiscal, mediante las diligencias pertinentes, que actúe en base a estas recomendaciones o a este petitorio que tú estás haciendo en base a los expertos certificados y conocedores de la materia. Y entonces, si tú ves que en un transcurso corto, breve de tiempo, no hay una respuesta oportuna en la fiscalía o la gente, entonces tú puedes salir y reclamar tu derecho, que es denunciar o por medio de los medios de comunicación hacer público esto para que se sepa que hay una vía alternativa que no se está considerando. Pero son actuaciones que van paso a paso, que tienen que llevarse, yo siempre he dicho, con el respeto de la autoridad pertinente, pero sin menospreciar ni descavar los derechos que a ti te corresponden como víctima. Claro. Y allí es que vuelvo para concluir la idea, que sigamos avanzando. Es importante que la víctima forme parte del proceso e impulse el proceso como parte actuante, como actor principal, porque es el único afectado. Señor, ni ONSA, ni Rescate Humboldt, ni el INAC, ni el equipo SAR, ni el Estado venezolano es el afectado. No, es usted, y es usted el principal actor de los procesos. Correcto. Bien, una vez agrupados y que las víctimas de un accidente, sea aeronáutico, sea acuático, aunque estamos aprovechando utilizar el caso del Yankee Víctor 2604, pero una vez que entonces se agrupan y acuerdan a un vocero, a una persona que no necesariamente tiene que ser el experto, ¿no? Es un representante de los intereses que reúne a esas víctimas y que no es otra cosa que un accidente y la búsqueda, el salvamento, la recuperación de los bienes, la recuperación de los cuerpos y todos los procesos que siguen una vez que se logra eso y que ya comienzan ese impulso y acuerdan eso. ¿Qué es lo que viene, William? ¿Qué debe venir? Después de ese paso viene la investigación, y aquí nuevamente la experiencia como asesor de víctimas de accidentes aéreos me ha llevado a implementar algo que ha sido fundamental en resolver los casos que yo he tenido. Todos. Es la investigación. Y la investigación vuelve a conformarse con un equipo interdisciplinario. Por eso te digo que el líder debe tener conocimientos previos de cómo se lleva este proceso. Por ejemplo, y ONSA ha sido colaborador en algunos de los casos que yo he trabajado. Tú, sí, hemos aportado información a la víctima. Y hasta ahí porque claro, han tenido ese vocero y ese vocero nos contacta, nos dice, mira, a mí me gustaría la opinión, nosotros damos la opinión y ya, y la familia siguen adelante. Así es. Y que lo hacemos sin pedir absolutamente ninguna retribución económica. Sí. Porque o sea, ahí está ONSA, ahí está Rescate Humboldt, que están abiertos a prestar la asesoría. Entonces, lo que falta es eso, es canalizarla. Entonces, llevar una investigación y entonces armar toda la fase de por qué pudieron haber ocurrido los hechos con lo que está investigando la Fiscalía, con lo que investiga accidentes, puede ser la parte del ámbito acuático, la parte aérea, y empezar a armar aquel rompecabezas. Los familiares pueden tener varias líneas de investigación en paralelo,
William, es decir, Claro, la investigación que hacen las claro. autoridades y las investigaciones particulares que pueden impulsar o pedir los familiares a otras entidades. Totalmente válido porque de hecho en el derecho que te asiste ante el Ministerio Público, tú puedes aportar cualquier información, y lo dice la ley, está en la ley, tú puedes aportar cualquier información que ayude a la investigación. Punto. O sea, y ahí quedó claro. Cualquier información que yo consiga, que a mí me llegue, que yo contrate a un investigador privado y que yo tenga como prueba, yo puedo ir a la fiscalía y como víctima que tengo derecho y que formo parte del expediente, aporto esa prueba y le solicito a la fiscal que me dé respuesta oportuna de lo que le estoy aportando y de la investigación que ella va a llevar con base a la diligencia Claro, que yo le estoy pidiendo. la fiscalía y en el programa anterior, el capitán Martín Cuervo hablaba del caso, hizo referencia al caso Biproca, donde la sentencia establece, por ejemplo, que la Defensoría del Pueblo debe impulsar también en paralelo, más que la investigación, todo lo que tiene que ver con las operaciones, búsqueda y salvamento, pero sin lugar a dudas los familiares son los que tienen que también ir a la Defensoría del Pueblo y solicitar que se active en esa forma. Por eso es que digo que muchas veces se comete un error, que es que se confunde el derecho con el favor. O sea, señores, usted es víctima, usted no está pidiendo un favor a ninguna autoridad. Usted está reclamando su derecho que le asiste. Es por ello que usted tiene que ir a los entes. Claro que la Defensoría del Pueblo, en estos casos, juega un papel fundamental, especialmente en este proceso, por ejemplo, que estamos con el Yankee Víctor 2604. Pero ¿quién tiene que impulsar eso? El familiar. Ahora, el familiar va a llegar allí y va a decir que yo quiero que usted busque. A eso me refiero. Si el familiar se arma, si el familiar lleva concreto, si el familiar se deja apoyar por todos estos organismos que están aportando su idea y aportando su conocimiento de manera espontánea, gratuita y como colaborador, entonces allí es que tú tienes que fundamentar esa actuación que tú vas a solicitar. Y fíjate, tú decías que no puede ser verbal. Evidentemente, a veces inclusive a los familiares les hacen firmar documentos de los cuales no les queda copia, o hacen entrega de documentos de los cuales no les queda copia, y por lo tanto pierden evidencias que en la última fase, si deciden continuar todo el proceso, aunque termina un caso de accidente, no tienen los elementos probatorios para demostrar, es que yo fui a hablar con la autoridad aeronáutica, es que yo le pedí a la autoridad marítima, es que yo fui a la fiscalía, es que yo sí, pero ¿dónde está el oficio? No funciona así. Tiene que ser en blanco y negro. Sí, y yo sé, porque sabemos también cuáles son las limitaciones cuando vamos a hablar de Venezuela, las limitaciones que existen en infraestructura, que ya las conocemos todas, las limitaciones que existen a nivel político, porque lamentablemente, y es la realidad del país, si tú tienes una influencia, si tú tienes un familiar allí que políticamente, entonces se toman otro tipo de acciones. Hay limitantes y hay que reconocerlas. Pero esas limitantes no te hacen minimizar ni tu derecho ni tu acción. ¿Ok? Entonces, el familiar que tiene ese miedo, esa inseguridad de actuar, lo que está haciendo es perder el tiempo más valioso que es el que va pasando. Eso es fundamental. Yo veía con asombro, y me disculpan con todo el respeto a los familiares que están viendo este en vivo y que tienen alguna coincidencia con el en vivo anterior de ámbito acuático, cómo ponían en los comentarios, pero activen la búsqueda ya, salgan a buscarlo, ¿qué están esperando? Como que si 11 rescates juntos son los encargados de la búsqueda de rescate en Venezuela. Así es. Y no lo son unos profesionales que aportan, que están allí para apoyar los equipos SAR, pero no son quienes toman las decisiones. Pero esas decisiones sí pueden ser impulsadas por los familiares, claro que apoyadas en los expertos. Y allí es que quiero hacer el match entre el en vivo que ustedes tenían, muy interesante, anterior, con este, que es entender que ustedes son unos actores que buscan es colaborar. ¿Con quién? Con la víctima y con los equipos
institucionales del Estado en caso que esto también te dejen apoyar. ¿Sí? Sí, porque ocurre a veces que, ¿qué ocurre cuando el Estado, no estamos hablando de Venezuela, podemos hablar porque tú has sido consultor de accidentes en muchas partes del mundo? ¿Qué pasa cuando las autoridades o, por ejemplo, si es una línea aérea, comercial, importante, empieza a frenarte, empieza a bloquearte información, a ti como a las personas, a las víctimas? ¿Qué deben hacer si no logran esa colaboración? Pues, o mejor dicho, no logran lo que por derecho les corresponde, que es que los mantengan informados, que los orienten, que les presten apoyo serio, ¿no? Porque se han visto casos en donde los familiares han recibido favores o consideraciones que nada tienen que ver con el accidente para que se queden tranquilos y no protesten, no digan, no hagan. Ahora, ¿qué pasa cuando... La manipulación. Eso, ¿qué pasa cuando no tienes de parte del Estado que corresponda o de la empresa que te tiene que dar respuesta, información? Mira, Luis Guillermo, fíjate. Yo tuve un caso en Panamá, que es un caso de ámbito de accidente aéreo con el ámbito acuático. Buenísimo. Que es una aeronave, un helicóptero que salió de un buque atunero a las costas de Panamá. Okay. Había una condición atmosférica totalmente adversa, había lluvia, el cielo estaba, el techo estaba muy bajo. Lamentablemente el piloto tomó la decisión de manera imprudente porque era una persona muy querida en el ámbito aeronáutico, es Joel Rivas hijo. Joel Rivas es prácticamente una institución también en búsqueda de salvamento en Venezuela. Cometió una decisión imprudente, realizar un vuelo que ni siquiera tenía condiciones visuales para llevarlo adelante, y salió con el helicóptero. El helicóptero iba, digamos que volando de manera muy baja para poder tener orientación, porque si subías perdía la visibilidad. Y se presume que una ráfaga de viento o un oleaje fuerte hizo que la nave impactara en el mar a una alta velocidad. Esto por las características de los dos flotadores del helicóptero. Ellos tenían, que aparecieron, se presume que ellos tenían el cinturón de seguridad colocado, y esto hizo que como ese helicóptero, que era un Bell, era una pantalla de cristal, se haya roto con el impacto y ellos no pudiesen haber quedado aturdidos y lamentablemente se hundieron con la máquina. ¿Por qué traigo este caso a colación que lleva tanto la parte terrestre como aeronáutica? Yo me fui con los familiares directamente a Panamá al par de días de haber ocurrido el accidente. Allí llegamos y la autoridad aeronáutica nos estaba esperando en el aeropuerto. ¿Okay? Nos condujo al centro de operaciones donde estaban haciendo toda la organización de la búsqueda. Nos montamos en un helicóptero, yo con mi representada, y salimos en las operaciones de búsqueda y salvamento cuando se encontró ese mismo día el segundo flotador. Parte activa, creo que estoy diciendo, parte activa. Pero tienes que saber cómo vas a manejar ese proceso. E insisto, ese proceso se maneja con personal calificado, ¿sí? Con respeto a la autoridad aeronáutica, pero teniendo muy claro cuáles son tus derechos para exigirlos y que te sean entendidos. Porque en todo caso, tú puedes hacer una denuncia, pero es que yo no estoy a favor de la denuncia hasta tanto no has agotado los canales regulares. Okay. Y tienen que ser agotados de manera breve, no esperando, de manera activa. Proactiva. Eso claro, pasó en Panamá. Proactividad. Panamá. En el caso chapecoense, que también trabajé, que del equipo de fútbol que cayó en Colombia, igual yo llegué con los familiares a Colombia y la autoridad aeronáutica estaba allí a las puertas del avión, y ahí estaba la autoridad. Lamentamos mucho eso, bienvenido, nos llevaron al centro de acopio, empezamos a formar parte del proceso activo. Hay parte donde yo decía al familiar, mira, deja que vaya yo, por unas cuestiones de minimizar el impacto emocional de la víctima. Pero es que yo en otro país he encontrado apoyo, yo en otro país he encontrado la colaboración y las formas
idóneas de actuar ante los accidentes aéreos. Y yo no voy a decir que es una cuestión de suerte, vamos a decir que es que así que tiene que funcionar. Es en Venezuela que encontramos este tipo de características y sin embargo, yo llevo el Ahora, caso con Biase, yo llevo el caso Santa Bárbara. ¿es un tema cultural de las autoridades o de las víctimas? Porque puede ser, porque si la víctima no importa, la autoridad menos se va a interesar en prestarte una atención. Es que entendiste perfectamente el punto. Es que el punto no es un actor, el punto son los actores en conjunto, porque si hay deficiencias de un lado, el otro debe compensar y debe saber cómo está compensando. Entonces, señor víctima, usted deje de ser pasivo, usted es parte activa del proceso, busque los canales para formar parte activa del proceso, sin faltar el respeto a la autoridad y de una u otra manera, de manera organizada para que la autoridad le tome como seriedad, claro. Porque nadie quiere dentro de un proceso de coordinación de búsqueda que hayan 4 personas llorando y gritando y ¿sabe? En la parte que se entiende, la parte emocional, pero nadie quiere eso. Entonces te van a sacar del sitio. No, usted no puede estar aquí, te van a sacar. En cambio, si tú, por eso es que es importante el líder, que el líder pueda entrar y formar parte y estar allí y pedir. Nosotros pedimos como familiares, hasta que los familiares formaran parte de la cadena de custodia que llevaba las cajas negras al laboratorio en Francia. Y fue un familiar en el avión y acompañó la cadena de custodia al laboratorio de Francia. Entonces, es posible. Y estamos hablando de un caso en Venezuela. Sí, lo que hay es que saber cómo hacerlo y hacerlo con respeto a la autoridad, pero tienen que actuar, porque es posible que sí, como tú dices, que hay ineficiencia de infraestructura y de voluntad muchas veces en los actores de la autoridad competente. ¿Qué pasa, sí, William, cuando los familiares te dicen, bueno, es que yo no tengo dinero para hacer nada? Bueno, o sea, ¿cómo le explicas a un familiar, a una víctima, que el dinero, bueno, será necesario en ciertos momentos porque hay cosas materiales que cubrir, pero que lo más importante es tu proactividad, tus ganas de estar y de participar? Y en el proceso irás poco a poco resolviendo sin que eso te comprometa. Pero explica tú, ¿qué pasa cuando tú tienes? Porque hay veces que dicen, bueno, ese pudo porque tenía dinero y pudo pagar abogados y pudo pagar. ¿Qué pasa cuando las víctimas de un accidente no piensan que no tienen recursos para contratar todo este aparataje que eventualmente piensan tener por delante? Para llegar allí, para llegar a ese punto, debemos haber transitado ya un proceso que nos diga que hace falta un aporte económico. Porque yo, de todos los casos que he trabajado, mis víctimas jamás han tenido que sacar un medio de su bolsillo. Punto. Hay muchos, o sea, insisto en el trabajo que hace ONSA, que reconozco y que quiero resaltarlo, no porque me esté entrevistando, es porque lo he dicho en muchísimos casos, el trabajo que hace Rescate Humboldt y cientos de organizaciones de voluntarios en el país que trabajan con todo el aporte del mundo y sin cobrar medios. Y allí que el familiar tiene que apoyarse principalmente de manera organizada, con un líder, con un proyecto de representación y de acción, ¿verdad? Coherente entre ellos, que tienen un fin común. Entonces, bueno, recurrir primero a todo ese aparataje de personal que está dispuesto a ayudar, insisto, armarse con un plan, ese plan llevarlo a la autoridad, y entonces tú impulsar con la autoridad que eso se cumpla. Y si no se cumple, denunciar. Entonces vas agotando. Y si llega un momento que el Estado te dice, mire, no tenemos los recursos porque no, como ha pasado, tenemos el radar, pero no tenemos la embarcación. Bueno, correcto. Entonces comenzar a agotar la vía de quién facilita la embarcación. ¿Qué empresa puede aportar de manera voluntaria quizás una fundación o un aporte para lograr entonces contratar esa embarcación en caso que alguien no la pueda? ¿Han constituido entidades, asociaciones civiles o fundaciones alrededor de algún grupo de víctimas por medio del cual se constituya, se consorcie, digamos, ese grupo desde la fase 1 hasta la última que sea necesaria? Eso Pero, en accidentes, porque yo creo haber escuchado que sí, que en algunos lados se hace, porque quien demanda es
la asociación o la fundación. Si yo como amigo de la víctima quiero colaborar para contribuir con el pago de alguna diligencia, no se lo doy a la persona, lo hago a la fundación, a la asociación. ¿Eso se hace? Bueno, yo te voy a dar mi opinión muy personal. Lo que pasa es que yo trabajo de una manera muy particular y no sé si es, a ver, no quiero faltar el respeto a ningún otro proceso que pueda llevar a otra persona distinta a mí. Yo no soy partidario de las fundaciones. Terminan complicando un poco las cosas y te voy a decir por qué. He visto fundaciones de víctimas de casos aéreos que tienen 20 años sin haber logrado su objetivo. Porque ponen los objetivos en sitios que son inalcanzables. A las víctimas, a los familiares, hay que hablarle de manera concreta y respetando su dolor con la verdad. No darle falsa esperanza, no decirle lo que ellos quieren escuchar, decirle lo que es necesario que sepan para que puedan llegar a un objetivo. Y la representación allí, la asesoría o el abogado, como tú lo quieras llamar, va a ser fundamental. Por eso que yo daba el ejemplo del cirujano de corazón abierto, que tú no te vas a operar, porque finalmente, si yo tengo un problema y voy a 6 médicos, muy probablemente escuche 6 tipos de soluciones distintas al mismo diagnóstico. ¿Me entiendes, Luis, lo que quiero decir? Correcto, sí. Pero yo no he visto en las fundaciones. Yo la mayoría de las fundaciones que conozco son fundaciones de víctimas que no han logrado cerrar sus casos y ahí tienen 10, 15, 20 años pidiendo prensa y armando pancartas frente al organismo. O sea, no es necesariamente, digamos, algo que determine el éxito o no. Ahora fíjate, nos quedan 15 minutos de esta Pero la hora. organización sí, la organización sí, o sea, la organización sí, Claro. No la fundación, la organización. Claro, no la persona jurídica de cómo lo haga, sino que realmente eso funcione y tenga la flexibilidad necesaria para el logro de los objetivos que se plantean. Ahora bien, hablamos de la primera fase, que es la de impulsar pues todo el proceso de búsqueda. Hablamos luego, cerrada la hoja de investigaciones de búsqueda, viene la fase de investigación del accidente. Correcto. Los familiares tienen que tomar parte. ¿Qué viene después? Que ya hablaste de la investigación. Después viene la investigación. Bien, después viene la parte jurídica, que es determinar si la investigación arrojó elementos que puedan sostener una acusación, porque porque se cometió un delito, porque hubo violación a las leyes, ya sea una acción, ya sea administrativa o una acción penal, que arroje la investigación y entrar en ese proceso de la mano de la fiscalía, ya sea querellándote a la acusación de la propia fiscal o con tu demanda propia en el caso que sea. Y paralelamente, allí ya hablando en el ámbito jurídico, sí se activa, porque una vez que la búsqueda y rescate ha dado resultados, se comprobó que hay un accidente, que hay un cuerpo, que el familiar falleció, también puedes activar aún durante el proceso de investigación la parte de la indemnización que no recomiendo activar hasta que no cesa la investigación. Porque la investigación es lo que te va a decir a ti quiénes realmente tienen la responsabilidad y con base a eso, tú solicitar tu indemnización. Esa parte, para aprovechar el tiempo, esa última parte que digamos que es la indemnización, que como bien dijiste, no es que te están compensando la muerte de tu familiar, porque no tiene ningún tipo de valor. Si yo te digo, estoy Luis en este momento, ¿cuánto cuesta tu brazo? Tú me vas a decir, no tiene valor, no claro. te puedo dar un precio por el brazo, mucho menos por una persona y todo lo que significa esa persona para el familiar. Pero por derecho, existe una póliza de seguro y esa póliza de seguro se pagó una prima y ese seguro tiene el deber de indemnizar, porque si no, entonces no está haciendo honor a la venta que hizo de la póliza. ¿Qué póliza? La póliza está allí. ¿De qué póliza? ¿De la aeronáutica, por ejemplo? Claro, porque todas las aeronaves tienen por obligación que estar asegurada el casco y la tripulación, los pasajeros en los casos de las líneas comerciales. Ahora, entonces, para entender bien la tercera parte que tú dices, ok, cesó la investigación, pasamos a la parte jurídica, ¿y es esa la parte jurídica, la de indemnización, o es una jurídica enfocada a qué?
Pasa que la parte jurídica, en términos legales, se divide en dos. Una, las acciones correspondientes a las responsabilidades en el accidente, que como te dije, son civiles Penales, correcto. o penales o administrativas en caso Claro. que estamos hablando de instituciones o organismos. Y la indemnización es la última fase, que depende de todo lo que se haya investigado. Que es un derecho, que el derecho está allí de la víctima. Claro, ¿Okay? pero La víctima puede accionar eso antes, inclusive. con eso, independientemente de la indemnización, hablamos de que se tomen los correctivos. Todo accidente, al final del proceso, también tiene como responsabilidad o como parte el que los funcionarios o el sistema, si el sistema falló, se dicten las responsabilidades del caso y se mejore, y si hubo alguna persona que falló en el proceso, reciba las responsabilidades y las sanciones consecuentes, que es aparte, Por supuesto, parte indemnizatoria ya económica a la familia. claro, y paralelamente también está entonces algo que comúnmente solemos hablar tanto en la parte de accidentes náuticos, acuáticos como lo aéreo, que es la gestión de crisis. ¿Qué se va a mejorar para evitar que esto vuelva a ocurrir? Que vamos a perder seres valiosos no solamente para la comunidad aeronáutica, como el caso de estos capitanes que en este momento se encuentran desaparecidos, sino de víctimas, Sí, de tiene familias. un aprendizaje de cada accidente para evitar que vuelva a ocurrir. William, voy a darle cabida a los comentarios, que ya quedan 10 minutos, para que los que nos siguen, pues, que nos pueden preguntar en este Comentar. Sí, sí. Pero entonces tenemos básicamente 4 fases. La primera fase de las operaciones, la segunda, la fase de investigación, que pueden ser varias líneas de investigación, varios entes investigando, y luego viene la tercera fase, que es la fase jurídica, que la dividimos en dos, en las responsabilidades civiles y penales, para que los que no actuaron, o sea, por negligencia o impericia, se hagan responsables de sus actos y se sancionen. Y la cuarta, digamos, que vendría siendo también dentro de esa jurídica, que es la posibilidad de solicitar una indemnización tanto al seguro o los seguros que estén involucrados, como a el Estado, por ejemplo, si se determina en la investigación que hay elementos que demuestren negligencia o impericia por parte de las administraciones, que son los encargados de dar el servicio. Dime. Correcto, y déjame aprovechar ese comentario, porque yo he tenido casos donde no solamente el seguro ha tenido que cubrir la parte que le corresponde como prima, sino que los otros actores responsables también del hecho han tenido que aportar de su propio peculio, y no tiene nada que ver con el seguro, porque han tenido responsabilidad. En el caso he tenido que indemnizar también, digamos que haciendo un compendio de las responsabilidades económicamente a las víctimas. Entonces, por eso hay que analizar, por eso que yo digo, espera que termine la investigación para que sepamos dónde estamos en la reclamación de tu derecho, que ya los tienes. No tiene ni siquiera que pedir que te indemnices, sino que ya es un derecho, una obligación que tiene el seguro. Pero aquí hay otros actores que podrían tener responsabilidad, que también tienen el deber de indemnizar, y que tú tienes que reclamarle y actuar, en muchos casos, por la parte jurídica, en contra de estos actores del accidente. Correcto. Aquí tenemos, entre los comentarios, que agradece mucho tu participación y muy completa pues tu explicación. Dice, de todas las frases que se mencionan, ¿cuál puede ser considerada determinante en el éxito de una investigación? ¿O todas tienen igual peso en la resolución del caso? ¿Cuál sería la fase más importante para ti, William? Organización. Eso es todo. La víctima tiene que organizarse. Que es desde el primer momento. Desde la primera hora. Es fundamental. O sea, es fundamental que repliquemos esta información para que cualquier familiar, amigo que mañana, lamentablemente, y ojalá que no sea así, esté en una situación así,
sepa que tienes que automáticamente agruparse, liderizar y actuar. No puedes quedarse esperando respuestas, tienes que actuar, porque es fundamental para impulsar. Claro, porque entrar en cualquiera de esas etapas de manera desordenada o caótica, como tú lo llamaste, es simplemente la garantía a que no fracaso. en ninguna de las fases, ni en las operaciones vas a lograr éxito probablemente, ni en las investigaciones sean, digamos, las más completas, ni tampoco la fase jurídica, por llamarlo así, tampoco probablemente tengas mucho apoyo o éxito. Si no se queda allí. En esta cosa. Sí, cuando yo comencé los trabajos, cuando yo fui víctima de un accidente aéreo, lo primero que me di cuenta es que en Venezuela no se cerraban los casos aéreos, no se cerraba la investigación, no había respuesta. Salía el titular en la prensa de que había ocurrido un accidente y después a los 3 meses más nadie hablaba de eso. Las víctimas se quedaban esperando y no se supo qué pasó. Y yo decía, es que no puede ser. O sea, esto tiene que cambiar. Y es el trabajo que se ha venido haciendo, que ha venido haciendo muchísimas personas para que esto cambie en el país, para que se dé respuesta. Pero son las víctimas las que están necesariamente impulsando ese desenlace final de los casos. Bien, entonces, bueno, la verdad que creo que ha sido súper útil y súper completa esta entrevista, William. Quiero agradecerte la atención que tuviste al aceptar esta entrevista y, bueno, estoy seguro que, como bien dijiste, esto es una transmisión en vivo, pero que va a quedar en nuestro canal a la orden de cualquier víctima, ya sea familiar o superviviente o sobreviviente de un accidente, sea aeronáutico, acuático, que es el enfoque que nosotros le damos, pero en líneas generales de cualquier accidente, donde pueda tomar consejo y entender que yo creo, o así lo he entendido yo, que la parte más interesada de todo este proceso son las víctimas y los familiares de las víctimas de un accidente. Por lo tanto, son las primeras que tienen que mantener una actividad proactiva y para lograr eso, sin que la emocionalidad y toda una serie de cosas que son propias de toda situación accidental pueden, digamos, presentarse, deben organizarse y designar un vocero con la objetividad, preferiblemente la experiencia o por lo menos la capacidad proactiva de mantenerse como líder activo durante toda la dentro del proceso, para servir además de interlocutor formal entre las autoridades, entre las empresas o entidades que estén relacionadas, inclusive entre organizaciones voluntarias de expertos o expertos individuales que quieran ponerse a la orden. Y como muchas oportunidades he explicado, y bueno, tú también lo has comentado, las organizaciones, al menos en Venezuela, que participan y se involucran en estos casos, puedo hablar de ONSA, puedo hablar de Rescate Humboldt, puedo hablar de Rescate Venezuela y de muchas otras, normalmente no cobran por estas asesorías, porque lo que se benefician estas entidades es en aprender, en hacerse más expertos y en aportar todo su conocimiento para que estas cosas en el tiempo no vuelvan a ocurrir. Pero si no se cuenta con el impulso y con el apoyo de los familiares, o sea, de las víctimas, no hacemos nada. No sé si con qué quieres cerrar tú estos últimos 5 minutos, en vivo, esta entrevista, William. Bueno, y finalmente, importante la gestión de crisis. Ver dónde todos nos equivocamos, dónde cometimos errores, dónde tuvieron la falencia para mejorar, para salvar vidas, porque a medida que aprendamos de cada accidente, evidentemente vamos siendo más eficaces y más óptimos para dar una respuesta a las familias. Yo espero de verdad que en este caso de la aeronave Yankee Victor 2604, el Estado, las víctimas tomen su batuta, actúen, el Estado le brinde el apoyo y que pronto podamos contar con una respuesta oportuna de qué pasó y dónde están
estas personas que están hoy desaparecidas. ¿Ok? De verdad que muchísimas gracias por la invitación, fue un placer, un gusto compartir contigo. Gracias, gracias. Con respecto al caso que tú comentaste que asististe en Panamá, ¿algo en qué concluyó ese caso? ¿Cuál es el estado hoy en día? ¿Cómo te fue? No podemos, familiares quedaron desaparecidos, hay que esperar 10 años para que se declaren como fallecidos y el proceso lamentablemente quedó solamente con informe preliminar, al no contar con cuerpo y no contar con los elementos finales del accidente. ¿Y los familiares no han continuado impulsando el proceso? Sí, los familiares continuaron, lo hicimos por la parte civil, con la empresa, por algunas falencias que se descubrieron en la investigación privada y ese proceso sí se cerró. Eso sí se cerró. ¿Han demandado? Sí, el proceso se cerró por la parte de la representación. Ahora, en la parte jurídica no demandaron responsabilidades, no demandaron indemnización, por ejemplo. Se llegó a un acuerdo indemnizatorio con las partes. Ah, se llevó por vía del acuerdo, claro. Y por lo tanto ya el resto de las cosas probablemente pues ya todos llegados a un acuerdo, ya pues si no hay quien impulse más allá, pues ahí sí. Y no hubo más elementos. Sí, ya. Aquí preguntan ya por último, dice, el que el Estado no tenga los recursos, aunque los familiares impulsemos que se reactive la búsqueda, ¿cómo se hace? Si el Estado no tiene se solicita al Estado que acepte los recursos del voluntariado y que se organice, siempre se organice de mano del Estado o por medio de la Fiscalía para que tranquilamente se pueda reactivar una búsqueda con recursos propios con el apoyo y la utilización de los entes competentes. Correcto, sí, lo tienen que dirigir los entes competentes, pero se pueden agrupar. Nosotros, por ejemplo, como organización, lo que buscamos siempre, y digo nosotros porque, como tú has comentado, yo soy vicecoordinador del Cuerpo de Apoyo y Salvamento Marítimo de ONSA. Este es un canal independiente, pero en la experiencia que yo he tenido, lo que hacemos es organizar el recurso voluntario que lo ponemos a la orden de las autoridades para realizar. Correcto. Eventualmente y de mutuo acuerdo se llega, porque al final el voluntario va a actuar en función a sus capacidades, no puede ir más allá, pero también se necesita la autorización eventual de las autoridades para poder, digamos, realizar alguna serie de cosas. Y todo eso lo pide el familiar, no lo pide ONSA, lo pide el familiar. Así, correcto. De hecho, yo siempre he comentado que más bien, ¿qué pasa cuando el Estado dice no quiero los recursos privados? Porque no quiero a Rescate Humboldt, porque no quiero a ONSA, o porque no quiero a nadie metido aquí. Ah, bueno, entonces están echando cuchillo para su garganta, claro. Porque ahí sí, al negar los recursos disponibles de los medios privados y voluntarios, están entonces negando la posibilidad, si no tienen ellos los recursos, de que se haga una operación y menos aún se van a librar de responsabilidades a futuro. Así que están quitando el derecho a la víctima. Están quitando el derecho a la víctima. Están quitando el derecho a la víctima y correcto, sí. Así es. Bien, déjame revisar, ¿no? Tenemos más preguntas por acá. Bueno, esto creo que es todo. Bueno. Ya llegamos a la hora prácticamente. Nuevamente, William, muchísimas gracias. Cualquier información adicional, ahí tienen la cuenta de William Dugarte, a quien pueden contactar también directamente para cualquier consulta, y a través de Ámbito Acuático siempre estaremos abiertos a, digamos, canalizar cualquier inquietud y a seguir desarrollando temas que sean de interés para la comunidad relacionada con los espacios acuáticos de cualquier parte del mundo, y que bueno, en los últimos días hemos estado enfocados al tema de búsqueda y salvamento, pero también cualquier otro tema de interés para nuestros seguidores podemos desarrollar por acá. Muchas gracias, William, por todo. Muchas gracias, hasta luego, buenas noches. Explicación y mucho éxito, y esperemos que, bueno, sigas en esa línea de consultoría y de asesoría a las víctimas de accidentes que, sin lugar a duda, cuando ocurre un evento de esa naturaleza, entran en una situación que a veces no pueden ver en lo inmediato cuáles son esos pasos que hay que tomar rápidamente para lograr el éxito de resolver
las situaciones que se Sí, presentan en un accidente. Muchas gracias a todos, así es, así saludos es. y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Hasta luego.